Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Esto sucedió en la isla de Corpus Christi, en una zona del norte llamado Chaguanameras. Era el lugar donde yo tenía mis tierras con plantaciones de cacao que me quitaron durante la guerra. En la época de la guerra, yo ya llevaba varios años viuda. Esas tierras me las había dejado mi marido, Bartolomeo Amadao Domingo. Todos lo conocíamos como Barto. Desde allí mandábamos en barco el cacao a todo el mundo. Era una gran plantación. Cuando empezó la guerra, la isla era una colonia británica. Los ingleses trajeron a los americanos para que buscaran tierras. A los americanos no les interesaba todo el petróleo que había a montones en Corpus Christi. Le interesaban las tierras para poner su base militar. Vino el abogado de la corona inglesa y me dijo que yo tenía que ceder mi plantación para la causa de la guerra, porque mis tierras eran el mejor sitio para que los americanos construyeran sus bases militares y que la plantación les pertenecería hasta terminada la guerra. Mucho tiempo después me enteré que los ingleses habían cambiado mis tierras por 45 destartalados acorazados, en un tratado que ellos llamaron arrendamiento de tierras. Lo que sí me dijo el abogado de la corona era que yo no vería un céntimo hasta finalizada la guerra. Cuando ésta concluyera, los americanos le pagarían a los ingleses y ellos me pagarían a mí. Y que si yo no estaba de acuerdo, tenía que litigar contra la reina, que por ese entonces era Isabel II. Yo le contesté que jamás de los jamases en mi vida había litigado contra una reina y que no iba a empezar a hacerlo ahora. Y así fue como los americanos se quedaron con mis tierras. La guerra ya llevaba tanto tiempo que yo ya me había olvidado de todo lo que tenía que ver con mi plantación. Cierto día, mientras estaba en la cocina preparando tamales, escuché que llamaban a la puerta de la casita que Barto me había dejado en Mucurapo. Amadao, uno de mis 8 hijos, me vino a decir que Alí Baba, o un genio parecido, había llegado a la puerta de la casa. Le dije que yo no conocía ningún genio y que si realmente era Alí Baba, le bastaba con decir «ábrete sésamo»
o alguna pavada por el estilo para que los goznes de la puerta saltaran y ésta se abriera. Amá volvió diciendo que no era Alí Baba, que era el rey de Chacachacari y que quería hablar con la señora de la casa. Jamás en mi vida había oído hablar de ese lugar Chacachacari. Envié a Amadeo a decirle a ese señor que se dejara de hacer el tonto, porque si no yo misma lo echaría a escobazos. Amá regresó diciendo que el rey quería hablar con la dueña de la casa respecto a las tierras de Chaguanameras y en relación con su fortuna. Ya estaba hasta la coronilla y pensé en volver a mandarlo a Amá con un recado, pero decidí ir yo misma a ver quién era que estaba haciéndose el tonto y echarlo a empujones. Cuando llegué a la puerta, me encontré con un hombre vestido como para el carnaval. Llevaba una gran pieza de tela en la cabeza, como si alguien hubiera empezado a envolver una momia y se hubiera detenido a la altura de las orejas. En la frente llevaba un enorme rubí resplandeciente. En las orejas, unos pendientes bamboleantes. Y anillos, muchos anillos con diferentes tipos de piedras preciosas. Zafiros, diamantes, rubíes. Pero no en los dedos de las manos, sino en los dedos de los pies. La particularidad de este rey era su vestimenta. Llevaba un viejo traje de faena sucio, la camisa sin un solo botón y la ataba con un lazo. Embutido en el ombligo, un enorme diamante del tamaño de un puño. Es como si a ciertos tipos no les importara qué ropa llevaban, mientras estuvieran resplandecientes de joyas. Al rey lo rodeaban un grupo de pequeños esclavos, los que llevaban como vestimenta solamente un pañal. 4 de estos esclavos eran los encargados de transportar al rey de un lado a otro en una especie de canoa. Había otros 2 que sostenían unas palmas para que al rey no le diera el sol. A sus espaldas había 5 o 6 más que cargaban enormes valijas, en las que supuse que cargarían el resto de las joyas, los trajes de faena viejos y los pañales de los esclavos. Para ese momento, todo el pueblo estaba agrupado en mi puerta, viendo a ese rey, porque nadie en su vida había visto algo semejante. A continuación, el rey me lanzó un discurso, el mismo que le había dado a Amá, con respecto a la señora de la casa y su muy merecida fortuna. Me pidió entrar en la casa, pero le contesté que no iba a entrar toda esa comitiva en mi casa con valijas y piraguas y demás cosas. Me contestó que que solo entraría él. Y le dije que de esa forma sí, pero siempre y cuando se sentara en una silla y supiera guardar sus modales. Lo hice entrar en la casa y le dije que me aguardara un momento, que yo tenía que ir a la cocina a ver cómo seguían los tamales. Me parece que mucho no le gustó, porque puso cara de a mí nadie me hace esperar.
Cuando volví, el rey tenía una sonrisa de oreja a oreja. Era como que ya la silla no le estaba mortificando su blando culo. Y se puso a hablar tanto que parecía haber comido loro. Dijo que venía de un país del otro lado del mar, en busca del tesoro perdido hace ya mucho tiempo de Chacachacari. El tesoro consistía en 42 lingotes de oro macizo que los españoles habían robado en 1776. Le pedí al rey que me dijera dónde quedaba Chacachacari, porque una mujer inteligente como yo nunca había oído hablar de ese lugar. Además, ¿qué tenía que ver ese tesoro conmigo? Una pobre viuda que no tenía nada en el mundo. A mí, toda esta historia ya me estaba oliendo a cháchara, porque en 1776 fue el año que los ingleses le arrebataron a España la isla de Corpus Christi y todas las islas cercanas. Me contó que en 1776 la isla de Chacachacari pertenecía a España y que los españoles tenían miedo de perderla como habían perdido las demás. Es así que el barco español María Estrella del Mar hizo una escalada en Chacachacari antes de ir a defender Corpus Christi. Y se habían llevado el oro para tenerlo en caso de perder la isla. Me dijo que usted sabe, igual que yo, que el barco María Estrella del Mar fue hundido por los ingleses en la costa norte de Corpus Christi. Le dije que sí, que era lo que tenía entendido. A continuación dio un par de palmadas y vino uno de los esclavos corriendo con un mapa en la mano. Y que según constaba en ese mapa, allí estaba marcado el lugar exacto donde fue enterrado el tesoro por 2 marineros que lograron huir antes de que se hundiera el barco. Y según ese mapa, el tesoro estaría enterrado en las tierras de las cuales yo soy propietaria. El rey desplegó sobre la mesa el mapa con mucha ceremonia y observé la marca que había en el mapa, en el lugar donde estaba enterrado el tesoro, y sí, coincidía con mis tierras. Le dije al rey, porque no quería líos, que no era conmigo con quien tenía que hablar, sino con los soldados americanos que hacía ya mucho tiempo me habían quitado las tierras. El rey me preguntó si los americanos me habían pagado algo por las tierras, pero le contesté que no, que lo harían cuando terminara la guerra. Entonces, el rey me dijo que los americanos eran dueños de todo lo que había arriba de la tierra, pero lo que estaba debajo seguía siendo de mi propiedad. Por tanto, el tesoro seguía perteneciéndome legalmente. Le dije al rey que yo no tenía pensado litigar contra el ejército americano, ni siquiera por 42 lingotes de oro. Además, el mapa decía que el oro estaba enterrado en alguna parte de Chaguanameras, pero no decía dónde exactamente. Veo que usted es una persona sensata y no una cabeza loca,
Por lo tanto, podrá comprender bien mi propuesta, me dijo el rey. Entonces dio unas palmadas y apareció otro esclavo. Traía una máquina muy rara que parecía una aspiradora. Tenía unas luces que no paraban de parpadear y hacía unos ruidos de los más extraños. ¡Virgen Santísima!, exclamé cuando vi esa máquina y se me olvidaron todas las preguntas que tenía para hacerle al rey, porque solo tenía ojos y oídos para ese artefacto. Me preguntó si tenía algunas monedas y yo saqué algunas que llevaba en mi bolsillo. Me dijo que las tirara lo más lejos que pudiera y que él le hablaría a la máquina y que las máquinas las encontraría una por una. Le dije que de ninguna manera iba a tirar por la ventana dinero bueno, porque esa gente que estaba en mi puerta se lo llevaría inmediatamente y correría hacia sus casas y no le daría tiempo al rey ni siquiera a levantarse de la silla y hablarle a la máquina. El rey dijo que era verdad, que se había olvidado de la muchedumbre. Entonces lo que hacíamos era que yo escondiera las monedas por toda la casa y él las encontraría exactamente donde yo las hubiera dejado. Pues bien, eso fue lo que hice. Escondí las monedas y el rey empezó a hablarles a la máquina. Y una a una las fue encontrando en un abrir y cerrar de ojos. Así que cuando vi lo que estaba sucediendo en mi propia casa, estaba decidida a hacer cualquier cosa que el rey me pidiera que hiciera. Él dijo que lo primero que teníamos que hacer era ir a hablar con los americanos y explicarles, para que no hubiera ningún tipo de problemas ni de líos, y después empezar a buscar con la máquina los lingotes. Y cuando los encontráramos, los dividiríamos, 21 lingotes para cada uno. Le dije al rey que a mí no me era posible ir a Chaguanameras y que además no hablaba ni el idioma de la máquina ni el idioma de los americanos, con que poco iba a servir yo en todo aquello. Mejor era que fuera él solito, hablara con los americanos y les dijera que yo le había dado permiso para que buscara aquel tesoro y que cuando lo encontrara lo desenterrara y lo trajera a mi casa para repartirlo. Al rey pareció encantarle el plan y dijo que eso es lo que haría. Se sacó uno de los anillos del dedo gordo, uno con un enorme diamante, y me lo dio para que me lo quedara, en señal de buena fe. El rey se despidió, volvió a subirse a su canoa y se alejó por el camino, transportado por sus pequeños esclavos, y todo Mucurapo lo siguió. Me quedé mirando aquella turba hasta que desapareció al dar vuelta a la esquina. Y regresé a mi cocina para continuar con mis tamales. El tesoro enterrado, de Robert Anthony.